Nos encontramos en Palacio Nacional, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, con el secretario Arturo Herrera. Arturo, gracias, feliz año, gracias por recibir al financiero Bloomberg. Un gusto estar con ustedes. Arturo, el Banco Mundial presentó apenas el día de ayer sus perspectivas económicas para 2021 y algunos adelantos de 2022. Estiman para México un crecimiento de 3.7%, pero también señalan que hay elementos de incertidumbre y que podría ser menor si hay más lentitud en la vacunación, si hay más alargamiento en los confinamientos, en los lockdowns. ¿Cómo ves tú esta cifra? Hacienda tiene la expectativa de los criterios generales de política económica de 4.6 como estimación puntual. ¿Cómo ves los datos para 2021? Nosotros creemos que vamos a estar alrededor del 4.6 y esto no es que seamos extraordinariamente optimistas. De hecho, la Secretaría de Hacienda debe ser conservadora siempre en todo lo que hace, incluyendo sus estimados, pero en realidad se desprende básicamente de que vamos a tener una caída que va a ser un poquito mayor del 8%, de tal forma que un crecimiento del 4.6% apenas nos va a llevar como a la mitad de donde estábamos en el año 2019. Parte de este crecimiento es un rebote técnico. Cuando la base es baja, el crecimiento, la tasa de crecimiento es mayor. Esta tasa de crecimiento que nosotros estimamos dependía fundamentalmente de la velocidad de recuperación de la economía a partir de que salimos del periodo de confinamiento duro, el de abril y mayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy algunas cifras. Perdimos básicamente poco más de 12 millones de empleos. 1 millón y tantos de empleos formales y 11 millones de empleos informales. Hemos recuperado más o menos 9 millones de esos empleos. En la construcción llevamos recuperados probablemente casi ya el 90% de los empleos. En ventas, por ejemplo, en la ANTAD, vamos incluso en diciembre y noviembre por arriba del año 2019. Y esto lo señalo por dos razones. La primera es porque este estimado de crecimiento no dependía de cómo íbamos a ir pudiendo hacer el despliegue de las vacunas, ¿no? Entonces, este es el escenario base, porque además cuando nosotros presentamos los criterios generales de política económica en septiembre 8, todavía no teníamos certeza sobre las vacunas. Todas estaban en una etapa experimental, en la fase 3, etcétera, pero no tenía. Ahora sí ya tenemos una de las cuales nosotros habíamos hecho un convenio, la de Pfizer, está desplegándose en el país. De cualquier forma, yo creo que hay algo que sí tenemos que estar muy conscientes y es que esta crisis, a diferencia de otras, no tiene atrás un detonador económico, es decir, no es un problema en el mercado de deuda, un control de la inflación, un problema de tipo de cambio, la banca, carreteras, etcétera, es un detonador sanitario. Y esta premisa hay que tomársela en serio, porque entonces la trayectoria de la economía sigue dependiendo de la trayectoria de la pandemia. En los países del hemisferio norte ha habido un repunte, lo cual hemos visto en México, y lo que sí va a ayudar a dominar esto es que tanto la velocidad de aplicación de la vacuna logra ser superior a la velocidad de propagación del virus. Es natural que el proceso de vacunación vaya acelerándose, sin embargo, aún las estimaciones optimistas, las estimaciones, tú has señalado los 10 millones de vacunas por mes que se puedan aplicar, pues van a dejar que el primer semestre del año completo todavía tengamos un nivel de contagios probablemente altos, porque la inmunidad va a ir llegando poco a poco. ¿No afectará eso el escenario 2021? No, claramente es lo que va a dominar, ¿no? Pero para el segundo trimestre es muy obvio que vamos a tener montos muy importantes de vacunas, porque ahí es cuando se detonan dos de los convenios que teníamos. El convenio de COVAX, que es un convenio de Naciones Unidas, y se opera a través de dos organismos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El Banco Mundial la gente no lo sabe, pero es como un organismo desconcentrado de Naciones Unidas, y eso abajo lo que tiene son 18 iniciativas de vacunas distintas, y la idea es que alguna de esas pegará y esa es la que detona. Entonces, esas empiezan a llegarnos en abril y las de AstraZeneca empiezan a llegarnos a finales de marzo. De tal forma que hacia el segundo trimestre es el que menos me preocupa en términos de volúmenes de vacunas que podemos recibir.
me preocupa, siempre nosotros tuvimos claro que el trimestre donde íbamos a empezar, pero además donde íbamos a empezar pues, de una base pequeña, era el primer trimestre. Aquí tenemos aseguradas ya las de Pfizer y tenemos un desfase con las de CanSino, que eran las que habíamos, que son las que habíamos esperado. En las condiciones actuales, a nivel mundial se espera que haya una serie de grupos que no pueden ser vacunados. Los menores de 16 años, y tal vez a lo largo del año habrá evidencia científica que permita decir que no tiene riesgos ponerle una vacuna a un menor, pero hoy no son parte del grupo objetivo, las mujeres embarazadas, etcétera, y todo eso son como 40 y poquito millones de mexicanos, de tal forma que la población objetivo en este momento son alrededor entre 80 a 83 millones de mexicanos. Yo creo que un porcentaje muy alto de esos se va a poder vacunar en el primer semestre. Dejando a un lado el tema de la vacuna, hay otro asunto para este 2021 que también de vez en cuando aparecen las preocupaciones de los analistas, el tema de la viabilidad de las finanzas públicas y el tema de la calificación de la deuda soberana del país. En el 2020 se ratificaron, en el segundo semestre, el primero sí hubo una baja, pero en el segundo semestre se ratificaron las notas. ¿Cuál es tu expectativa para 2021 en materia de calificación de la deuda? Mira, tú señalabas dos temas, el tema de la viabilidad de las finanzas públicas y el tema de la calificación, y en un sentido estricto deberían estar unidas, porque sí. La calificación lo que está haciendo es una evaluación de la posibilidad de repago de la deuda de un país o de un corporativo, etcétera, ¿no? Pero aquí curiosamente, se han venido separando un poquito. Nosotros pusimos un énfasis, yo creo que incluso nos distinguió con el resto del mundo, en el sentido de que en esta coyuntura tan compleja íbamos a atender la emergencia sanitaria, íbamos a atender la emergencia económica, pero al mismo tiempo íbamos a ser muy responsables con las finanzas públicas. Al final ese fue uno de los elementos por los cuales las calificadoras decidieron ratificar la calificación del país. Y yo creo que esa parte de disciplina, etcétera, yo creo que está garantizada. Primero porque el año que acaba de terminar fue el año más difícil para las finanzas públicas y para la vida económica del país en 80 y tantos años, desde 1934, ¿no? Entonces, lo peor ya pasó, lo cual no quiere decir que este año es una caminata en el parque, pero lo peor ya pasó. Hay que recomponer algunas cosas, por ejemplo, parte de lo que nos ayudó a saldar el año 2020 de manera ordenada es que teníamos fondos de estabilización, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Este último lo dejamos cubierto, pero hay que volver a llenar en los próximos años esos fondos, etcétera. Entonces sí tenemos algunos grados de libertad menores que teníamos, pero en condiciones mejoras. Yo creo que hay que tener una conversación profunda con las calificadoras, y es parte de lo que he discutido yo con mis pares, donde se tienen que distinguir dos cosas: los fenómenos estrictamente coyunturales asociados a la pandemia de los problemas de finanzas públicas estructurales. Y hay la percepción de muchos analistas y de algunos gobiernos de que la forma en que se desarrollaron las cosas durante la crisis del 2008-2009, donde, como recordarán tú y tu auditorio, la crisis se detona en un mercado particular, el mercado de bonos subprime asociado a las hipotecas subprime, y la mayor parte de los bonos que habían sido flotados en este mercado tenían calificación de AAA. AAA, nada más para recordarles, más que la calificación de México. Entonces salieron un poquito raspadas las calificadoras, en ese sentido hubo reclamos en el sentido de que pues parte de los inversionistas compraron bonos que se suponía que eran de la mejor calidad porque tenían el sello de garantía de ellos y no resultaron así. Y entonces ahora teníamos la preocupación de que quisieran sobrecompensar tratando de actuar muy rápidamente. Disminuyeron la calificación del Reino Unido hace algunos meses, cosas que eran inusitadas. Pero lo que tenemos que hacer es probablemente seguir
el proceso de diálogo con ellas, irlas actualizando permanentemente de cuáles son los avances de las finanzas públicas, pero también entender qué son las cosas que les preocupan y tratar de irlas explicando. Una de estas cosas, Arturo, es sin duda Pemex. ¿Te quita el sueño la viabilidad financiera de Pemex? Me quita el sueño la pandemia, ¿no? O sea, yo nunca pensé que íbamos a llegar a una posición Sí, claro. en que había un problema más serio que Pemex. Y los márgenes y la escala entre el problema de la pandemia y el problema de Pemex son muy distintos, ¿no? Para darte un ejemplo, Pemex efectivamente tiene muchos retos, pero para este año estamos pensando que va a tener ingresos superiores a 900,000 millones de pesos. Es decir, es un ente que aún con sus problemas y con sus retos nos provee un monto muy importante de recursos. Hay 2 o 3 temas que hay que ayudar a Pemex a arreglar, ¿no? Uno prácticamente lo resolvieron ya, que fue parar la caída que hubo en la producción, donde cayó de 3.4 millones de barriles en 2004 a 1.6 en 2019. Eso ya está claramente estable. El otro problema que sí estuvo ligado al tema de la pandemia era el desplome de los precios del petróleo. La mezcla mexicana antes de la pandemia estaba en $55 por barril, nosotros la teníamos estimada en $49 por barril y en abril estuvo a $12 por barril en promedio y llegó a romper el cero, que era algo inusitado en este mercado. Antes de entrar aquí yo chequé y estamos en $48 por barril, para este año lo tenemos en $42 por barril. Vamos bien, pero hay que tener cuidado, esto es un mercado extraordinariamente volátil. Y el tercero es el tema de la deuda de Pemex, ¿no? Al tiempo que la producción iba cayendo, Pemex se había sobreendeudado, llegó a tener una deuda de 107,000 millones de dólares y con vencimientos importantes en el corto plazo. La relación de apoyo entre Pemex y Hacienda, que había sido unilateral, donde siempre lo que habíamos buscado era cómo extraerle recursos a Pemex históricamente, ahora ya es una carretera de doble vía. Nosotros le hemos dado diversos apoyos a Pemex a lo largo pues, de lo que va de esta administración. Al hacerlo de manera ordenada nos permite también hacer ajustes en las finanzas públicas para poder compensar por esos recursos de Pemex que no han llegado. Entonces, parte de los problemas que tenía Pemex en términos de deuda ya quedaron atendidos. Ya no tiene una deuda de 107,000 millones, sino una deuda de alrededor de 100,000 millones de dólares. El perfil de vencimiento es muchísimo más de largo plazo y vamos a seguir trabajando con ellos. Y por todas estas razones, primero porque es importante para Pemex mismo, porque es importante que un activo tan importante del Estado nos provea de recursos sin que su operación pueda ser cuestionada. Y tercero, porque es sintomático para muchos analistas, para las calificadoras, para diversos actores de los mercados internacionales sobre el nivel de salud del gobierno. Aunque para ser absolutamente francos sí hacen una distinción y la distinción se ve donde en los mercados financieros importa, en los precios de los bonos. Sí. En el caso de el corto plazo, otra de las preocupaciones inmediatas es la posible reforma a la ley del Banco de México, esta iniciativa que prosperó en el Senado, pero que se dejó a la espera de una discusión amplia para que se abordara en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves tú esta circunstancia, Arturo? Mira, yo creo que algo muy importante es seguir dialogando y escuchar a todas las partes. Hubo una serie de experiencias que a mí me parecieron muy fructíferas y muy enriquecedoras. El proceso mismo, pero también los resultados, por ejemplo, con relación al tema del outsourcing, ¿no? Por un lado había una preocupación de nosotros de que había un monto muy importante de empresas que no tenían los contratos directamente con sus trabajadores, sino a través de terceros. Por el otro lado había una preocupación del sector empresarial diciendo hay partes de estos contratos que son legítimos, reconocemos que hay abusos de algunos, pero algunas son la forma natural en la que nosotros operamos, y había preocupación del sector de los trabajadores diciendo bueno, pues esto es demasiado, tenemos que resolverlo. Y hubo una iniciativa que se dejó en un impasse por algún tiempo y que permitió que todos los que estábamos involucrados estuviéramos conversando hasta que llegáramos a entender la posición de
de cada uno de nosotros y llegáramos a una solución que probablemente fue distinta de la planeada inicialmente. Y a mí me parece que probablemente eso es lo que debemos hacer en este caso. Hay una preocupación inicial que detona esta iniciativa y la premisa era los migrantes mexicanos traen sus remesas en efectivo, traen en dólares y no tienen forma eficiente de cambiarlas por pesos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto que no tienen forma eficiente? Entonces hay quienes dicen o les dan un tipo de cambio muy castigado, o hay bancos que cuando reciben el efectivo no tienen forma de depositarlo en alguna otra institución, ¿no? Y esa era la idea. Bueno, si no tienen forma de depositarlo en ninguna institución, obliguemos al Banco Central a que se los compre. Nosotros cuando salió la iniciativa, porque no la conocimos, no fue socializada con Hacienda antes, lo primero que hicimos, y que es un tema de método del que nosotros estamos convencidos, es primero entendamos el problema y luego vemos si es la solución. Y nos metimos a fondo a ver el tema de la forma en la que los migrantes envían sus remesas a México y el problema de los dólares en efectivo que hay en el sistema financiero mexicano. Y son dos problemas distintos. El 99.3% de todas las remesas ya llegan a través del sistema bancario, de diversas remesadoras, etcétera. Es decir, únicamente el 0.7% de las remesas es traído en efectivo. Después vimos con información oficial dónde son las localidades donde llega el efectivo. Y eso sí fue muy revelador. Son, por ejemplo, y estoy tratando de acordarme los 4 o 5 primeros municipios, que eran Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Cancún y Venustiano Carranza en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, entre las primeras siempre están las ciudades fronterizas, que como tienen patrones de compra binacional, tienes tus ciudades gemelas a lo largo de la frontera, Juárez y El Paso, Bronzeville y Matamoros, donde la gente a veces carga gasolina de un lado, o se corta el cabello de otro, etcétera, y entonces se paga con pesos de un lado y se paga con dólares del otro. Es natural que ahí estuvieran dólares en efectivo. La otra es en las ciudades que son claramente turísticas, y por eso aparecían Cancún, aparecía Acapulco, aparecía Los Cabos destacadamente, y Venustiano Carranza, que me sorprendió a mí hasta que me dijeron, obviamente, pues es donde está el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, yo diría en la lista que tenemos, entre las 20 y 25 primeras ciudades, solamente hay una que parece que un monto importante de los dólares que hay ahí pudieran estar ligados a trabajadores migrantes, que es Morelia, en Michoacán. Entonces, sí es un problema que tenemos que atender, pero no es un problema que esté ligado al de los migrantes. Ahora, el hecho de que nosotros y el Banco de México y muchos otros hayamos tenido que ponernos a ver los números, pues dice algo positivo de la iniciativa, es decir, que detonó una conversación que no estábamos viendo. Cuando nos pusimos a observar los números de los bancos, nos dimos cuenta que la mayor parte de los bancos comerciales tienen transacciones que se compensan a lo largo del tiempo, es decir, reciben dólares, pero también venden dólares, por ejemplo, a los turistas mexicanos que salen al extranjero, de tal forma que la acumulación no es muy grande. Cuando hay algún banco, alguna institución o algún ente que por alguna razón acumula demasiados dólares y no tiene cómo venderlos, se hace lo que técnicamente se llama una exportación de dólares, que para decirlo en términos muy llanos, se empacan, se suben a un avión, se mandan a Estados Unidos y se depositan en un banco corresponsal de Estados Unidos. Ahora, un poco la práctica internacional ha venido desarrollándose en dos vertientes. Una vertiente es, por motivos de eficiencia, ilegalidad, etcétera, tratar de que la mayor parte de las transacciones se hagan a través de medios bancarios y financieros, ¿no? Y la segunda, con respecto al dinero en efectivo, se requiere tener cierta trazabilidad, es decir, saber de dónde vinieron para asegurarse de que no vienen de alguna actividad delictiva. Y lo que hay, todos los bancos que hacen estos tipos de operaciones en México y que tienen que exportar, tienen corresponsales en Estados Unidos que les permiten hacer esos depósitos. Hay un banco cuyo corresponsal decidió salirse del negocio de mutuo propio. No era un tema con el Banco Mexicano,
se salió de ese negocio con todos los bancos en el mundo que tenía. Y si hay un banco que está teniendo problemas porque se le están acumulando los dólares y no tienen dónde llevarlos, pero eso es muy distinto de hablar de un problema sistémico. Entonces yo creo que cuando podamos tener esta conversación, cuando podamos hablar efectivamente, pues el problema de los migrantes parece resuelto, 9.3, pero todavía hay un punto 7 que si uno calcula remesas que pueden estar entre 30 40 mil millones de pesos, pues son algunos cientos de millones de dólares, sí. Son algunos cientos de millones de pesos de paisanos que con mucho esfuerzo lo trajeron. Hay que buscar darles una respuesta, pero nosotros tenemos la sospecha de que la respuesta a eso va a ser más de carácter operativo, de abrir un producto, abrir canales muy específicos, habrá que ver si son de alguna comunidad en particular, etcétera, más que algo que requiera un cambio de ley. Arturo, finalmente, pareciera que en medio de la pandemia y el freno, la caída económica, se nos quedaron a un lado los temas vinculados con equidad. Y hay quien habla de la recuperación en K, donde hay sectores, regiones que van a ir para arriba y otros que van a continuar con tendencia a la baja. ¿Cómo ves esta perspectiva, particularmente en los temas que competen, donde puede influir de manera directa Hacienda? Mira, yo iría incluso un poco más allá. A mí me parece que había problemas claramente importantes y bien identificados en México. Uno es de la equidad. Antes de la pandemia, sí. México era un país con inequidades muy fuertes en muchas dimensiones. Si uno ve el índice de Gini, que es la forma de medir una desigualdad en el país, pues México, junto con el resto de América Latina, tiene uno de los índices de Gini más altos. Es decir, es un país muy desigual. Si vemos los niveles de ingreso per cápita entre los estados, hay una inequidad brutal entre los estados del centro y el norte, vis a vis los estados del sur, y una inequidad en materia económica, porque tiene muchas dimensiones, pero que poco se había hablado de ella, una inequidad de géneros en México importantísimo. Entre 16 y 50 y tantos años, que es cuando la gente está generalmente en el mercado laboral, menos del 50% de las mujeres está trabajando. Entonces, teníamos eso, pero teníamos también temas tributarios, temas de inversión, algunos temas que eran muy, muy importantes y que se quedaron en una especie de impasse durante los meses de marzo y abril, porque nada, y efectivamente, y esta era una aseveración correcta, era más importante que parar la pandemia. Pero también al inicio de la pandemia todo el mundo pensaba que esto iba a ser un tema como la influenza de unas cuantas semanas, que había que atenderlo y regresábamos a una normalidad. Y resulta que cuando levantamos el confinamiento, pues todavía nos quedaban y todavía nos quedan algunos meses. Y entonces ese era motivo para empezar a reconocer que estos temas importantes no había que posponerlos, sino empezarlos a incorporar y tratarlos todavía mientras estamos conviviendo con el COVID. Parte de ellos fue, por ejemplo, la reforma de pensiones, algo que requería un consenso. A mí me parece que dentro de las muchas cosas trágicas que trajo el COVID, trajo una o dos pequeñas cosas positivas. Una de ellas es el reconocimiento de que algunos problemas, y es claramente el tema de la pandemia uno de ellos, requiere de una especie de responsabilidad colectiva. O sea, no basta con que una gente tenga cuidado, si los demás no tienen cuidado, pues la posibilidad de contagiarse a todos es importante. Pero este sentido de responsabilidad colectiva también sirve para transitar algunos de los problemas económicos, y eso es parte de lo que se recogió en la reforma de pensiones. Por eso sí uno tiene que irlos atendiendo en términos de cómo los hubiéramos ido abordando antes de la pandemia, pero también irlos atendiendo en el proceso de recuperación. Te doy 2 o 3 ejemplos muy claros. Muy pronto en este proceso nosotros estábamos muy ciertos de que un sector clave para apoyar iba a ser el de la construcción, ¿no? Entonces, la construcción es un indicador líder en el ciclo económico. Una parte muy importante está ligada a la infraestructura, que es base del crecimiento futuro, pero también era muy obvio que los trabajadores de la construcción suelen estar en la base de la pirámide del ingreso, que al ser los trabajos de la construcción temporales por su naturaleza, probablemente no tenían una amplia cobertura de seguridad social y por lo tanto no iban a poder estar mucho tiempo fuera de sus
su fuente laboral sin que pudieran sobrevivir. Entonces, es el tipo de cosas que nos llevó a privilegiar la construcción como uno de los primeros sectores, además de que en términos de la pandemia tiene menor posibilidad de contagio al ser fundamentalmente en espacios abiertos. Uno segundo es la inequidad que hay entre regiones. Por eso la inversiones en infraestructura en el sur eran muy importantes. Esas tienen dos tipos de efectos. Hay un efecto en el momento en que se está construyendo, es decir, se crean empleos, etcétera, pero también al cambiar la infraestructura, los caminos, etcétera, crean posibilidades de crecimiento en el futuro. Y nada fue más patente para mí, y lo voy a decir de manera muy abierta, cuando fui a visitar cómo iban las obras de Dos Bocas, ¿no? Una obra que ha sido, yo diría, discutida ampliamente en todos los medios. Íbamos del aeropuerto de Villahermosa a Dos Bocas y pasamos por la ciudad más cercana a Dos Bocas, que era Paraíso, ¿no? Y en medio de la pandemia Paraíso está en un boom. Entonces nos iban diciendo, el gobernador me dijo, hay 4 o 5 hoteles de negocios en Paraíso, que estaban como estaban todos los hoteles en la pandemia, 5% de ocupación, 95%, y llegaron, hay 4 empresas con contratos muy grandes en Dos Bocas, llegaron y dijeron, queremos contratar todo el hotel por todo el año. Si uno checa las cifras oficiales de empleo, hay 3 entidades, una de las cuales es Tabasco, que recuperaron ya todos los empleos perdidos en la pandemia y más. Sí. Y eso es el efecto de la infraestructura. En entidades más grandes que Tabasco, etcétera, pues no puede ser una obra, pero sí tiene que ser el conjunto de la inversión en infraestructura. Pues Arturo, se nos acaba el tiempo. Gracias por este panorama de la situación actual y lo que viene para el 2021, y pues seguiremos conversando aquí en este espacio en el Financiero Bloomberg. No, con muchísimo gusto. El 2021 es todavía un año muy retador, pero claramente va a ser un año mejor que el 2020. Gracias, secretario. Gracias. Continuamos.